Hola, hola nuevamente. Gracias a Dios he estado con bastante trabajo y he estado un poco ocupada y es por eso que no podía hacer videos, pero apenas tengo un hueco, lo intento. Bien, así hablamos de temas que yo considero importantes en el cual tenemos que empezar a hablar todos. ¿Mm? En el día de hoy quiero hablar de lo que es la libre portación de armas, que con lo que está ocurriendo en Venezuela me parece una oportunidad perfecta para que puedan ver la vulnerabilidad de un pueblo que no tiene cómo defenderse más que con palos y piedras. Pero en esta oportunidad también les quiero leer un fragmento de qué es lo que dice Jesús a sus discípulos sobre este tema, o lo que yo considero que es el mensaje que está brindando. Siempre va a haber un experto, porque parece que la Biblia le habla solo a personas puntuales, no le habla a todos, solo le habla a personas puntuales que creen tener la autoridad de todo lo que, de las interpretaciones de la Biblia. Lo que yo voy a leer es mi interpretación y es igual de válida que el resto de las interpretaciones de las otras personas. Así que bueno, vamos a ello. Esto está en Lucas 22 y podemos empezar, o sea, pueden leer todo el versículo, por supuesto, ¿no? Pero yo no los quiero aburrir, entonces quiero tratar de ir a los puntos más interesantes. Lo que vamos a leer nosotros en este caso es Lucas 22, 35. Dice: luego Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿recuerdan cuando los envié a anunciar las buenas noticias y les dije que no llevaran dinero, ni mochila ni sandalias? Díganme, ¿les hizo falta algo? Ellos respondieron: no, Señor, no nos faltó nada. Entonces Jesús les dijo: pues bien, yo ahora les digo que el que tenga dinero, que lo traiga. Si tiene mochila, que la lleve con él. Si alguno no tiene espada, que venda su manto y se compre una. Los discípulos le dijeron: Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y él les contestó: ustedes no me entienden, pero ya no hablemos más de esto. Ya les voy a explicar qué es lo que yo interpreto, ¿no? Después pasamos al 47, donde dice: los enemigos apresan a Jesús. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo: Judas, con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre. Cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús: Señor, ¿los atacamos con la espada? Entonces uno de ellos sacó su espada y le cortó la oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús dijo: alto, no peleen. Luego tocó la oreja del sirviente y la sanó. Los que habían llegado a arrestar a Jesús eran los sacerdotes principales, los capitanes de las guardias del templo y los líderes del pueblo. Jesús les dijo: ¿por qué han venido con cuchillos y con palos como si yo fuera un ladrón? Todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron. Pero bueno, el diablo los controla a ustedes y él les mandó que lo hicieran ahora, porque en la oscuridad es cuando ustedes actúan. ¿Mm? Bueno, ¿a qué me refiero yo con esto? Asociándolo a lo que sería a la libre portación de armas. Primero, que la Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para destruir, hay tiempo para arreglar y así. Es un versículo hermoso que habla de todos los tiempos. Entonces es como que hay un tiempo de paz, hay un tiempo de guerra. Vos no podés pelear si vos no estás armado. Automáticamente perdés, digamos. Entonces, hubo un tiempo en el que ellos podían salir a predicar la palabra del Señor, a dar las buenas noticias, y no era necesario que estuviesen armados. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo? Como Jesús iba a ser traicionado, entonces sus discípulos como que quedaban solos. Entonces, claro, les dice que el que no tenga una espada, porque en ese entonces no había armas, armas de fuego, a eso me refiero, el que no tuviese un arma, que venda su manto y que se compre un arma. Bueno, que se compre una espada, perdón. Por eso aquí dice: Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas. Bien, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo: Judas, con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre. Cuando los discípulos vieron que iba a pasar, le dijeron a Jesús: Señor, ¿los atacamos con la espada? Claro, la espada era para cuando no esté Jesús. O sea, en este momento nosotros
no estamos siendo gobernados por Dios aquí en la tierra. La misma Biblia nos enseña que quien gobierna la tierra es el enemigo. Y también lo dice al final, cuando termina el versículo. Entonces, por eso, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en este caso los discípulos de Jesús? Atacan el sirviente del jefe de los sacerdotes. Y no era al sirviente, no es entre nosotros, es para ellos. Debemos estar armados para defendernos de ellos, no de nosotros. Porque quienes arrestan a Jesús no fue, supongamos, el sirviente del jefe de los sacerdotes. Eran los sacerdotes principales, los capitanes de la guardia del templo y los líderes del pueblo. ¿Entienden? ¿Qué más claro? No están viniendo los ciudadanos comunes, los habitantes comunes de la zona. No, vienen los altos mandos. Entonces, y por eso que le dice, ¿por qué han venido con cuchillos y palos como si yo fuera un ladrón? Es lo que están haciendo con nosotros. Bueno, no en este caso con nosotros, sino con los venezolanos. Están yendo a por ellos con un armamento como si la gente fuese delincuente. Y no, son todos ciudadanos decentes que están luchando por la libertad de su pueblo. Por eso es que no quieren que nadie aprenda sobre la Biblia, por eso que nadie quiere que se enseñe sobre la Biblia. Es por eso que no quieren que la gente esté armada, porque no es la primera vez que pasa, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Venezuela. Estamos hablando de la época de Jesús y ya pasaba la injusticia. ¿Me explico? Entonces, hubo un tiempo en el que tal vez se podía estar sin armas, pero llega un momento en el que el propio Jesús le dice a sus discípulos, el que no tenga una espada, que venda su manta, o su manto, no me acuerdo cómo decía, y que se compre una. O sea, te está diciendo que lo vas a necesitar. No sé cómo, no sé cuándo, entonces vas a necesitar algo con que defenderte. Sin espada no te podías defender. Bueno, más que vienen los otros con la espada y te hacen lo que te hacen. A eso voy con este tema. Miren si será tan importante que incluso hasta lo toca la Biblia. Miren si será importante. Por eso también dice Jesús, dice, todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron. O sea, todos los militares, los policías, estuvieron siempre rodeados con los ciudadanos civiles y nunca los arrestaron. Ahora, cuando llega la traición, es cuando los ven como enemigos a derribar. Y dice, pero bueno, el diablo los controla a ustedes. Él les mandó que lo hicieran ahora, porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Maduro? Con toda su cara de cemento, cara de hormigón. Yo lo escuchaba en su desesperación, porque pobre, no sabe cómo hacer para sostener esto, en el cual cada día está quedando cada vez más solo, cada vez le van soltando más la mano, donde se está empezando a sentir acorralado en serio. Entonces empieza a aplicar la democracia. Madre mía, cómo nos han tomado el pelo con el tema de la democracia. Dios mío, no sé si habrá palabra más prostituida que esa. Con el tema del discurso de odio, la igualdad, la justicia social, la democracia, esas palabras que están alevosamente prostituidas, que son realmente... que en realidad para ellos tienen el significado literalmente opuesto al que tiene. Bueno, en su desesperación, Maduro se puso a leer versículos de la Biblia. No sé si lo escucharon. Yo decía, no, Dios mío, realmente. Es como que no para de hundirse, porque a pesar de que hizo todo mal, desde que destruyó su país, desde que, si vos sos causante de arruinarle la vida a una persona, son consecuencias que vos vas a pagar, tarde o temprano. Él no solo que lo hizo con una sola persona, que ya está mal y vas a pagar por eso, sino que se lo hizo todo un país. Separó familia, destruyó la economía del país, el sueño de gente, todo arruinó, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando de millones de seres humanos, así que imagínense lo que es tener que cosechar esa siembra, que es mucha. Entonces en su desesperación, en vez de decir, vale, ya está, perdí, estoy extremadamente acorralado porque no sé cómo puede llegar a terminar todo esto,
sino que encima se da el lujo de ponerse en víctima y ahora se hace el cristiano. Ahora se hace el cristiano leyendo versículos de la Biblia para querer conmover a la gente. Y yo decía realmente el versículo este de que perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, porque eh, todo tiene límites. Y meterte así, de esa forma, del mismo modo que lo han hecho la organización de los Juegos Olímpicos en Francia y todo lo que está haciendo la Unión Europea y todo el Occidente que se está burlando del cristianismo, de Dios, de Jesús, de nuestra fe cristiana, de nuestra cultura cristiana. Todo eso a mí me parece como que se están sobrepasando. No quisiera estar en el lugar de ellos cuando les llegue la hora de cosechar. No quisiera estar en el lugar de ellos, pero mientras tanto nosotros no podemos esperar de brazos cruzados como si nada, porque el Señor nos ha dado, dice, esfuérzate y sé valiente. No vamos a estar justificados si no defendemos la justicia, la verdad y la vida. Mientras se hace Maduro el demócrata, ya van 16 muertos. Y encima los cara dura, muchos se dan cuenta, bueno, dicen, mejor dicho, oye, el otro día escuchaba a Nicolás Márquez, se lo voy a dejar porque me encanta, a Nicolás Márquez que hablaba sobre de que la única forma de poder sacar a estas personas que están prendidas como garrapatas del poder no es por medio de palabras o de lo políticamente correcto o de la democracia, no, porque todo tiene límites. Porque hubo un tiempo en el que él se le dio la oportunidad de salir y que pida, no sé, asilo político en algún lugar o algo, no sé, ya después eso se encargará la justicia terrenal de la cual creo poco y nada, pero bueno, pero no quiso, entonces llega un momento en el que toca hacer justicia por mano propia, simplemente jugando con las mismas armas que ellos tienen, las mismas herramientas, digamos. Entonces, si se está tratando a la gente con violencia, ¿qué creen? Que con palabras nomás se lo va a poder sacar semejante mafia. No, y eso yo lo dije ya para todos los países en el que creen que esto no va a pasar. Es típico, ¿eh? No sé si pasa solo a los hispanos, o en España, o solo en Occidente, no sé, pero me parece muy llamativo, muy sorprendente ese denominador común de ver a la gente extremadamente ingenua de creer que en su país eso no va a pasar. O sea, ¿qué les hace creer que se sientan tan especiales que en su país no va a pasar? Cuando están viendo que está pasando en distintos países. Lo que pasa es que tarda tanto tiempo, no se puede hacer de un día para el otro. Eso lleva un tiempo y cuando la gente toma conciencia de eso, normalmente ya es tarde. Y lo peor de todo esto, hasta que la gente se da cuenta, es todas las vidas que se perdieron ahí. Porque a lo mejor las vidas que se perdieron es gente que ya se fue, que no se entera de nada. Son sus familias las que quedan acá totalmente destruidas. No hay forma de recuperar a una familia cuando le falta un integrante, y más aún cuando se trata de una injusticia tan grande. Cuando vos sabés que si el pueblo hubiese estado educado, ciertas cosas no hubiesen pasado, como decir cuando matan a las personas por un asalto, o en este caso que anda todos los esclavos traidores a la patria, que me refiero a los militares, a los policías que en vez de estar a favor del pueblo están a favor de Maduro, que están buscando a civiles, encima que han hecho esa aplicación para que otros, los inmorales que aún los apoyan a ellos, las cloacas que no deberían poder votar porque son una maldición para el país, esos pueden, desde la aplicación que se inventó Maduro, pueden denunciar a su vecino por el motivo que sea, incluso hasta decir, no, es fascista. A lo mejor a vos te cae mal tu vecino simplemente porque, no sé,
tiene el césped largo, su hijo con el tuyo, que son pequeños, se pelean, o por el motivo que vos quieras. Entonces, esos datos de una persona pueden llegar hasta la información de los esclavos de Maduro e ir hasta el domicilio de esa persona y hacer con ella lo que quieran. Las torturas. Las torturas. No es joda esto, ¿eh? Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando del tema de la libre portación de armas, sino que ahora quería arrancar con esto porque si Jesús le dijo a sus discípulos que si no tenían una espada, que vayan y que se compren una, era por algo. Si una de las constituciones más antiguas, digamos, en las cuales está más basada en los principios bíblicos, tiene en su segunda enmienda la libre portación de armas, es por algo. Realmente es por algo, no es porque sí. Y vamos a hablar mucho más de este tema para que puedan comprender que las armas son sus aliadas. No son un peligro para ustedes. Ustedes desarmados son personas absolutamente indefensas y vulnerables, no solo para el delincuente común, sino para estos. Imagínense si todo el pueblo venezolano hubiese estado armado, que no estoy segura, pero me pareció haber escuchado que hubo un tiempo en el que las armas eran legales en Venezuela y se prohibieron. Siempre tenés que pensar cuando se toma alguna medida, alguna decisión, a quién beneficia. Siempre a quién beneficia. Y sí, la verdad que a Maduro hace rato que lo hubiesen sacado ya, si el pueblo hubiese estado armado. Hace rato. Muchísima gente hoy estaría viva. Sin ir más lejos, Canserbero, que para mí es uno de los mejores raperos de habla hispana, si no el mejor. Y pensaba mucho en él con todo lo que está pasando, en que puedan tirar a este hombre para decir, por lo menos que se haga justicia por él. Porque él desde hace mucho tiempo venía hablando sobre este tema y eso es lo que le costó la vida. Y así mucha gente inocente también, que hoy debería estar viva y sin embargo no está. Y sus familias están destrozadas. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía armas para poder quitar a este hombre en el momento que tenían que hacerlo, cuando se dieron cuenta de que la cosa no estaba bien. Así que bueno, piénsenlo, empiecen a ver a las armas como sus aliadas, porque lo son, y espero que este tema te interese. Si tenés ganas de hacer algún aporte respecto a la libre portación de armas, los comentarios están a tu disposición. Un placer y que mi Señor te bendiga. Chao, chao. Venezuela, la única solución posible es una solución violenta. Esto de andar jugando a la democracia con ladrones, dictadores, que tienen todo controlado, con el G2 cubano uniformando a la sociedad, es imposible ganar una elección así. Pero una solución violenta tiene costos de vida humana. Costos de vida humana tiene la permanencia de la tiranía marxista de Maduro en Cuba, en Venezuela. Bueno, Cuba iba a decir acto fallido. O sea, eso es parte de la batalla. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cuál es? A ver, se ganó 70-30 y sin embargo se atribuyen el poder, tienen el poder militar represivo, cerca de 10 millones de venezolanos desperdigados por el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos jugando a la democracia paródica y teatral o operamos con una acción violenta, con una acción militar? Si es una Nicolás, dictadura militar. Hay también instancias, por ejemplo, en reuniones que se van a hacer internacional a nivel de la OTAN. Sabemos que Venezuela no forma parte de eso, pero hay una presión internacional o por lo menos una comunidad internacional que está inquieta y que se puede, a través de la petición, por ejemplo, de veedores de manera más objetiva. Hay un espacio también para no presionar, que finalmente hay una población civil, es la que está saliendo a las calles, y es poner en riesgo también una oposición del régimen. ¿Cuál de estas instancias crees que podría, en el fondo, ser una salida mucho más diplomática? Ninguna.
declaraciones, que hable el Papa, que hable la OEA, que hable la Unión Europea, que saquen las embajadas, que marche la gente. ¿Cuántas marchas hubo en este último cuarto de siglo contra el chavismo en Venezuela? ¿Qué resultado obtuvimos? Las hemos visto, marchas muy masivas. ¿Hubo algún resultado? Ninguno.